saludo especial, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Espero en el Señor que todos se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a retomar nuestro estudio del Evangelio de Juan. Como se han percatado, probablemente nosotros estamos eh, dando dos tipos de enseñanza: la enseñanza expositiva del Evangelio de Juan y también la enseñanza temática. Y lo tratamos de variar por semana. En esta ocasión vamos a retomar el estudio que teníamos de Juan en el capítulo 6, verso en esta ocasión del verso 30 al 40. El mensaje de esta ocasión lleva el mismo título que la parte anterior, ya que es su segunda parte, llamado El pan de vida. Antes de eso, me gustaría que se uniera conmigo en un tiempo de oración. Señor nuestro, que estás en los cielos, te bendecimos, exaltamos tu nombre. Tú eres digno de honra, tú eres digno de gloria. Señor, venimos ante tu presencia agradeciéndote primeramente por este tiempo que tú nos regalas, que tú nos brindas para escuchar y también para enseñar tu palabra. Te pido, Señor, que este tiempo en el cual compartimos la palabra de Dios y nos nutrimos de ella, tú, Señor, bendigas a cada uno de mis hermanos, que me bendigas a mí también. Que este tiempo sea de gran eh, adoración a ti, Señor. Y a su vez un gran tiempo de edificación para tu iglesia, Señor. Señor, añoramos y deseamos, especialmente en este tiempo, que la imagen de tu Hijo amado sea formada en nosotros. Y tal como lo enseña este estudio que estamos viendo, que podamos depender y podamos ser sustentados completa y absolutamente del alimento espiritual, que eres tú, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. En este capítulo de Juan, capítulo 6, hemos observado dos maravillosas señales de la deidad de Cristo. Jesús es Dios, el Mesías prometido y esperado por el pueblo de Israel, y lo ha mostrado evidentemente a sus discípulos, quienes crecen en confianza y adoración por su Maestro. Pero también lo ha hecho frente a las multitudes. No solo ha sido en un círculo cerrado, sino a todos los hombres. Ha mostrado estas señales. Pero estas personas, quienes en vez de creer en Él y afirmar su fe en Jesucristo, parecen estar creciendo en incredulidad. Por cada palabra que dice el Señor Jesús, el escepticismo parece más evidente en ellos. Primero, la multitud de personas creyó después del milagro de la multiplicación de los panes y peces. ¿Qué creyó? Creyó que Él era el profeta que había de venir al mundo. Pero luego empezamos a notar que desean hacerle rey a la fuerza, por sus propios intereses y no conforme a la voluntad de Dios. Después de esto, los discípulos y Jesús cruzaron el mar hacia Capernaum, y la multitud, al percatarse de esto, emprende una búsqueda hasta encontrarlo al otro lado del mar, solamente para pedirle que les dé una vez más alimento. Ese fue el reclamo de Jesús, que conocía sus corazones. No lo buscaban por lo que Él era, sino por lo que Él le daba. Buscaban los beneficios, pero no a Cristo. Luego de esto, Jesús señala a la multitud
que la necesidad de ellos es más grande que simplemente llenar sus estómagos. Ellos necesitan claramente el alimento espiritual que proviene de Dios. Esta multitud ha mostrado incredulidad al tener frente a sus ojos al Cristo y verlo solamente como un medio para obtener bienes materiales. Jesús demanda a la multitud interesada, egoísta y malvada que crean en Él y lo hagan verdaderamente, no de manera superficial o por sus propios intereses y beneficios. Ahora, en este momento, justo después de esta demanda de Jesús, de que crean en Él, entramos en los versículos que vamos a estudiar hoy. Pero antes de entrar en estos versos, permítame contextualizar un poco con dos datos que me parecen importantes referir, y de modo que podamos entender correctamente el texto. Primero, esta conversación de Jesús con la multitud se está dando en la sinagoga de Capernaum, tal como nos lo revela el verso 59 del capítulo 6, que dice: estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Es lo más probable que en el momento en que Jesús es encontrado por la multitud, haya sido encontrado en el templo de Capernaum. La multitud lo encontró en aquel lugar cuando Jesús y sus discípulos se dirigían hacia aquel lugar. Y por otro lado, estando en esta sinagoga, la conversación que se tendrá a continuación es posible que se dé porque los judíos discutían sobre el significado verdadero de Éxodo 16:4, que vamos a referir más adelante. Éxodo 16:4 es aquel momento en el que se da aquel increíble milagro de la alimentación del pueblo de Israel con maná que caía del cielo. Dios le había dicho a Moisés que él iba a proveer de alimento para su pueblo. Esto era un tema de mucha importancia para los judíos. Y esto lo vemos reflejado en un documento antiguo y en el cual se encuentra un comentario judío sobre Éxodo 16:4. Eso se encuentra en el Midrash Rabbah, que dice así: afirma lo siguiente: como el primer redentor hizo descender maná, en este caso Moisés, así lo hará también el postrer redentor. Así que, según el concepto judío de este milagro del maná, esta señal también se vería reflejada en el Mesías que habría de venir. El primer redentor, en el ministerio del primer redentor se vio este milagro y debía ser visto esta señal según la interpretación de los judíos también en el segundo redentor, o en este caso el redentor del pueblo de Israel, Jesucristo, el Mesías. Dicho esto, ahora sí entremos en materia. Los versículos 30 y 31 vamos a estar leyendo. Y entramos en el primer punto, que es o que son los cuestionamientos del autoengaño. Veamos el versículo 30 y versículo 31 y leámoslos juntos. Le dijeron entonces:
la multitud. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Dice el verso 30. El verso 31 dice lo siguiente: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. No sé si notaron que este capítulo 6 narra dos señales impresionantes, maravillosas, quizá aquellas señales más características, más reconocidas del ministerio de Jesús y quizá más populares de las obras que hizo Jesús, de las tantas señales que hizo Él. Estas son muy reconocidas. A pesar de esto, la multitud que acaba de experimentar esto le pregunta al Señor: ¿qué señal pues haces? Para que veamos y te creamos. ¿Qué obra haces? ¿Es en serio? ¿Más señales? ¿No ha sido suficiente las señales que Jesús ha mostrado hasta el momento? Increíblemente, esta multitud de personas que hasta hace horas atrás había presenciado que de 5 panes y 2 peces se habían multiplicado en miles de panes y peces para alimentarlos a todos ellos. La Biblia enseña que habían familias separadas, de modo que padres compartían con sus hijos del pan y de los peces. Ellos vivieron este milagro, pero al parecer esta señal no era suficiente para ellos. Esto sin contar, claro está, el poco interés que tenían en saber cómo Jesús había llegado al otro lado del mar, sin un bote que le transportara. Ya hablamos de esto hace 2 semanas, en cómo la multitud al encontrarle y teniendo la información que manejaban de que no había un bote para llegar hasta allá y que los discípulos se habían ido sin él, no le preguntaron cómo hiciste para llegar acá. Eso ni siquiera les importaba. Ahora, sobre este verso en particular, estas preguntas que hace la multitud, Juan Calvino observa lo siguiente: esta pregunta mala, dice Calvino, demuestra a las claras la verdad que se dice en otra parte, específicamente en Mateo 12:39. Esto lo cita Calvino y dice: la generación mala y adúltera demanda señal. O tal como dice Lucas 16:31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si la enseñanza del Antiguo Testamento no es escuchada y entendida por ellos, no importa que hagas caer fuego del cielo, o que dividas el mar en dos, nada de eso importará, nunca será suficiente, lo que dice este verso. Ahora, me parece que la razón por la cual la multitud termina haciendo esta pregunta es la siguiente. Para los que no saben, soy psicólogo y en psicología esto se denominaría disonancia cognitiva. No es simplemente la omisión de una información importante o valiosa, sino más bien el encuentro de dos informaciones contrarias que se oponen, que se chocan en nuestra mente y generan cierto estrés, cierta
conflicto en la persona. Ahora, ¿cuáles son esas informaciones? La señal que ha mostrado Jesús es evidente, es notoria, y ellos lo saben. Hemos visto en el capítulo 6 la evolución del pensamiento de la multitud. Ellos mismos llegaron a la conclusión de que esta señal era la demostración de que Jesús era el profeta que había de venir. Pero, ante la negativa de Jesús de ser rey, conforme a los gustos egoístas de esta multitud, ellos prefieren autoengañarse. La teoría del autoengaño proviene y es el resultado de este conflicto de la mente. La evidencia de Jesús es clara para ellos, pero su naturaleza pecaminosa y sus caminos malvados les hacen escoger una mentira antes que la verdad. ¿Cuál mentira es esta? El erudito William Hendrickson nos ayuda a explorar lo que pudo haber pasado por la mente de la multitud. Y cito: si éste es mayor aún que Moisés, que haga entonces un milagro mayor que el que él hizo cuando nos dio pan del cielo. Desde luego Jesús multiplicó ayer aquellos panecillos, tenía pan y con él hizo más pan. Pero tenía algo con que empezar, 5 panes y 2 peces. Y además, lo que nos dio era pan terrenal. Y Moisés nos dio pan directamente del cielo. Termina la cita. Esta es la mentira. Moisés es mayor que Jesús, de modo que él no puede, bajo ninguna circunstancia, ser el Mesías. Este es un simple hombre y probablemente en la mente de la multitud creían que era un fraude. Ahora pasemos al verso 32. Y aquí pasamos a nuestro segundo punto. El verso 32 leemos de la siguiente forma. Y Jesús les dijo, después de la respuesta de la multitud que decía: nuestros padres comieron el maná en el desierto, y ellos, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Jesús les dice: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y este es el segundo punto que lleva como nombre: no son sus ídolos, es Dios. El verso 32, en la respuesta de Jesús vemos cómo Jesús corrige un concepto de parte de los judíos. Él inicia su primera sección señalando el autoengaño de la multitud, el engaño que vimos hace un momento. O como diría el doctor MacArthur, una mala interpretación judía, y que Jesús interpreta correctamente. Primero vemos que la multitud dice que sus padres, en este caso Moisés, fueron quienes dieron el pan, proveyeron del pan del cielo. Pero Cristo corrige y dice: no fue Moisés quien dio este pan, fue mi Padre. Y esto se ve claramente en el verso que hemos referido hace un momento y que esta vez sí vamos a leer. Quiero que me acompañe a Éxodo 16, versículo 4. Éxodo 16, verso 4.
Dice así la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Ahora, la primer enunciado de este verso ya nos deja claro que es Dios quien provee de este pan. Aún en este mismo capítulo, el verso 15 es todavía más contundente. El verso 15 del capítulo 16 de Éxodo dice lo siguiente: y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Por qué no sabían qué era? Entonces Moisés le dijo, es el pan que Jehová os da para comer. El texto es claro. En ningún momento Moisés se atribuye que él haya provisto del pan al pueblo de Israel. En este verso podemos notar no solo el menosprecio a Jesucristo, considerándolo inferior a Moisés, sino el corazón idólatra de la multitud, que se ha olvidado de Dios como el proveedor y ha colocado a hombres falibles en su lugar. Tal como lo expresa Romanos 1:23, es exactamente el mismo problema. Aquí prácticamente estamos viendo a corazón abierto la naturaleza del hombre. Dios está explorando el pecado y la naturaleza del hombre en esta multitud, representada en esta multitud. Primero vimos el cinismo y el autoengaño de la multitud que omite las señales de Cristo, las menosprecia, y ahora vemos un corazón idólatra. Dice Romanos 1:23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. El honor que solo pertenece a Dios se lo daban a hombres. Y no que estos hombres no merezcan respeto y no merezcan ser escuchados. Al contrario, estos hombres fueron llamados por Dios para que el pueblo de Dios prestara oído a sus palabras, porque lo que ellos enseñaban eran las palabras mismas de Dios. Pero algo muy interesante que ya hemos leído. En el capítulo 16 de Lucas, cuando se habla de la parábola, aquella parábola de el rico y Lázaro, y Abraham habla, y Abraham dice que deberían escuchar a Moisés y los profetas. Si esto no sucede, ahí los tienen. Si esto no sucede, no importa cuántos milagros tú hagas, no creerán. No creerán. De modo que estos hombres utilizan a estas figuras como una excusa más que como una realidad. Ellos realmente no los escuchan. Y esto es un claro ejemplo de ello, porque malinterpretan el texto bíblico y dicen algo que el mismo Moisés nunca dijo. Ahora, por último, en la sección B del verso 32, Jesús también corrige la interpretación de la naturaleza del pan dado en Éxodo. En las palabras de John MacArthur, la correcta interpretación es la siguiente: el maná no era el pan verdadero del cielo. Jesús les dijo,
Mi Padre les da ahora el verdadero pan del cielo. El tiempo presente de didomi, que es la palabra griego para dar, indica que el pan verdadero no era el maná del pasado, sino el que el Padre les estaba dando en este momento. Ahora, si vemos el verso nuevamente, notamos que cuando dice no os dio Moisés el pan del cielo, lo, la palabra dar, el verbo dar, está en pasado. Él no les dio el pan del cielo, porque ese era maná, era pan terrenal, era para comer, tal como leímos en el verso 15, el pan que Jehová os da para comer. Ahora, cuando se refiere al Padre, dice, el verbo dar está en presente. Mi Padre os da el pan del cielo, el verdadero pan del cielo. Aquí vemos dos correcciones en aparente interpretación de los judíos de este verso de Éxodo 16:4. Primero, creían que Moisés había provisto del pan, y segundo, que ese pan era divino, tenía cualidades espirituales. Pero Jesús contradice y dice y aclara que ni Moisés proveyó de este pan, ni el maná era el pan del cielo o el verdadero pan del cielo. Ahora el verso 33 nos da la apertura a nuestro siguiente punto. El tercer punto no es lo material, sino lo espiritual. Leemos el verso 33 que dice, verso 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El verso 33 nos muestra dos correcciones más en la interpretación judía. Primero, que este pan que proviene de Dios da vida espiritual. La palabra vida aquí es del griego zoe y que solamente significa o debe ser siempre entendido como vida espiritual. Este sustento que viene de Dios en el verso 33 y que caracteriza el pan que proviene de Dios, no solo es un sustento físico o que prolonga la vida terrenal, sino que brinda al hombre de una vida inmarcesible, que no se marchita, que no perece. De esto se trata el pan de vida. Esto es lo que brinda el pan de vida en comparación con el maná de Éxodo. Por último, a diferencia del maná dado solamente al pueblo de Israel, el pan verdadero del cielo es para el mundo. En un sentido universal, en otras palabras, no solamente los israelitas sería ofrecido Cristo, sino que sería ofrecido a todos los hombres. Y en segundo lugar, esta oferta tendría efectos eficaces, un resultado eficaz, no solo en los judíos, sino en los gentiles, ya que todo aquel que crea en Jesús sería salvo. El error de los judíos aquí era espiritualizar un evento histórico del Antiguo Testamento, que sin duda tenía una gran enseñanza para el pueblo, pero que ellos al interpretarlo le daban una cualidad divina al objeto del maná, al pan de que se le había provisto en el desierto. Ahora, irónicamente, para ellos la fuente era Moisés.
un ser terrenal, no divino. Y según ellos, Moisés, quien era el que proveyó de este pan, quien es un hombre pecador como nosotros, no es Dios. Él proveía un pan espiritual, cuando esto solamente puede provenir de Dios. Ahora usted quizás se preguntará, ¿pero acaso este milagro del maná no tiene un significado espiritual para nosotros hoy? Y lamento decirle que la respuesta es que no. Esta historia tiene un significado literal, con repercusiones espirituales en el pueblo de Israel, claro está. Por ejemplo, Deuteronomio 8:3 nos enseña que la provisión del maná debía enseñarles al pueblo que este alimento no era suficiente. El alimento que llenaba sus estómagos no cubriría todas sus necesidades, solamente una necesidad externa, una necesidad del cuerpo. Pero su alma tenía una necesidad mayor, y es por esto que Deuteronomio 8:3 deja claro que el propósito de la provisión de este maná era para que el pueblo entendiera que no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debían depender de la palabra de Dios en sus vidas y no de sus esfuerzos o de los beneficios y recursos que tenían, sino de la palabra de Dios. Este es la enseñanza que provenía de este milagro. Continuamos entonces con nuestro verso 34. Hemos visto en el 32 y el 33 las correcciones de Jesús a la aparente interpretación o mala interpretación de los judíos de Éxodo 16, verso 4. Ahora el versículo 34 es interesante, porque en el momento que Jesús corrige a la multitud y a los judíos que en el lugar se encontraban sobre su interpretación de Éxodo y de aquel milagro de provisión de parte de Dios al pueblo en el desierto, el verso 34 dice lo siguiente. La multitud dice, le dijeron, Señor, Señor, danos siempre este pan. Danos siempre de este pan. Ahora, ¿qué entendió la multitud sobre el pan? ¿Entendieron realmente qué significaban las palabras de Jesús? Y creo que la respuesta es no. Realmente entendieron que Jesús les proveería de alimento material externo, o sea, maná. Un claro ejemplo de lo que la palabra de Dios dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, tal como dice el libro de Primera Corintios. Esta es otra característica de los hombres. Hasta ahora hemos visto cómo la multitud era egoísta, buscando solo su beneficio material. Era superficial, interesada, irracional y malvada en sus designios. Además de esto, mostraron idolatría. Este es un gran espejo en donde podemos vernos. Porque algo debe quedarnos bastante claro, mi querido hermano. Es que esta multitud y su incredulidad, su necedad, su autoengaño, su idolatría,
nos describen perfectamente. Describen la naturaleza del hombre pecador de forma impecable. Así es el hombre no regenerado, que no ha nacido de nuevo, que aún vive en su pecado. Amigo y hermano, te pregunto, ¿puedes verte en esta descripción? Ahora tú dirás, bueno, yo soy creyente. Aún si eres creyente, mi querido hermano, debes recordar quién fuiste. Debes recordar tu antigua manera de vivir. Cuando el apóstol le hablaba de la gracia a los hermanos de Éfeso, antes de eso les recordó quiénes habían sido, qué habían hecho y cómo ellos vivían, y él se incluye, cómo vivían condenados y totalmente envanecidos en el pecado que los esclavizaba. Ahora, ¿por qué debemos recordar esto? Porque haciéndolo traerá a memoria cuán inmerecedor eres del tesoro que hoy tienes. Esto debe provocar en ti una gran ofrenda de gratitud al Señor. Una gran ofrenda de alabanza a Dios por la obra increíble que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Que no podíamos ver la verdad aún enfrente de nuestros ojos, tal como le sucedía a esta multitud de personas. Veamos a Jesús como el mago de la lámpara. Queríamos cosas, no queríamos a Jesús, queríamos sus beneficios. Esto es una perseverancia en la incredulidad de parte de esta multitud. Pero el verso 35, una vez que la multitud le pide, danos de este pan, siempre, Jesús le dice, ¿cuál es ese pan? Jesús ahora revela cuál es el pan que ellos están pidiendo. ¿Realmente piden, desean este pan? Para ello Él presenta la naturaleza de este alimento espiritual como veíamos en los versos de la predicación anterior. ¿Cuál es este tesoro que se nos ha concedido hoy a nosotros? Jesús nos contesta en el verso 35 y dice el primer enunciado, yo soy el pan de vida. Uniéndolo con los versos anteriores, Jesús está diciendo, yo soy el pan del cielo, que el Padre os da, que el Padre da a todo el mundo. Jesús claramente usa la historia del Antiguo Testamento como una analogía. Jesús no dice, este es el verdadero significado, sino que este evento señalaba como una sombra la venida del Mesías. Pues ese Mesías, dice el Señor Dios Jesús, soy yo. Como bien dice Gary Burge, Él es el maná del tesoro de Dios que Israel ha estado esperando. Igual que el maná descendía sobre el desierto, también Jesús ha sido enviado por Dios. Él ha tomado forma de hombre, se ha encarnado y habita entre nosotros. Este es nuestro Señor y Salvador.
Ahora, señala Leon Morris algo muy interesante de este verso y de la respuesta que da Jesús, y es las primeras palabras de su respuesta: yo soy. Señala Leon Morris, el yo soy es una declaración muy solemne y en este contexto tiene una connotación de divinidad. Este es el primero de los 7 grandes reclamos que Jesús hace de sí mismo en este evangelio. Cada uno de ellos destaca un aspecto importante de la persona y del ministerio de Jesús, señala Leon Morris. Esta declaración de yo soy no es casualidad. Ella es una forma de dar a conocer su identidad. El Señor Jesús se revela a los hombres. Y tal como ocurrió en Éxodo capítulo 3, el pueblo de Israel reconocería quién es el que le habla al decir yo soy. Él es tu redentor. Ahora, ¿por qué el pan? ¿Por qué el pan? ¿Qué, qué podría significar esto? ¿O qué cualidad del Señor nos enseña el pan de vida? Y es que esto tiene mucha relación, y tal como ya mencionamos, a la vida espiritual, que solo puede ser sustentada por Cristo, no por el hombre, no por nuestro esfuerzo, no por nuestro trabajo. Este alimento, el pan de vida, solamente proviene de Dios y es Dios mismo quien nos sostiene, sustenta, para que no desmayemos, sacia nuestras necesidades y debilidades espirituales, nos fortalece, nos da crecimiento, tal como un niño que se desarrolla con el alimento materno. Sin este alimento, sin este sustento para nuestra alma, solo seríamos una pila de huesos secos. Eso es todo lo que seríamos. Y este es el significado del verso 35, y por esto es el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en que mí cree no tendrá sed jamás. Esto nos recuerda las palabras de Jesús a la mujer samaritana. Y la mujer samaritana también cometió el error de creer que el agua que Jesús proveía era literal. No podía entender todavía las palabras de Jesús y creía que, bueno, dame de esa agua y así no tengo que salir todos los días a la misma hora a buscar agua. Esto es lo que creía ella, pero luego entendería quién era Cristo. Y en el caso de los hombres, esta multitud de personas no era diferente. Ellos realmente no creían en el pan de vida. Ellos no confiaban en Jesucristo. Y esto lo vemos en el verso 36, que nos lleva a nuestro sexto punto, que es la reprensión de Jesús a los judíos. Dice Jesús en el verso 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ahora es interesante, el principio dice, mas os he dicho. O sea que antes ya había hecho esta anotación a la multitud, y creo que es claro que el versículo 26 sería el eco de estas palabras.
El verso 26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Así que probablemente Jesús aquí se refiere a ese reclamo y ahora en el verso 36 lo vuelve a repetir. Ustedes me han visto, ustedes han visto las señales que yo he mostrado a ustedes, pero a pesar de esto no confían en mí. La incredulidad es el distintivo del hombre que está esclavizado en el pecado. Jesús ha mostrado perfectamente quién es Él a los hombres. Y los hombres lo saben. Los hombres saben perfectamente quién es Él. Él es la verdad enfrente de ellos. Pero ellos aman demasiado la mentira. Y aman demasiado sus malas obras. Tal como dice Juan 3, verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, hasta este momento de lo que llevamos en este mensaje, hemos visto una descripción, un análisis de la incredulidad de la multitud. Todas aquellas características del hombre caído, del hombre que está muerto en sus pecados. Y contrapone esta naturaleza del hombre a la naturaleza de Cristo, quien es el pan de vida. La multitud representa un grupo de personas sedientas y hambrientas del pan espiritual. Y Jesús se presenta como aquel sustento que solo Él y solamente por medio de Él puede satisfacer esta enorme necesidad en la multitud. Probablemente alguno de los que me escucha se sentirá identificado con esto. Sentirá que Él es uno de la multitud. Y probablemente piense que no hay esperanza. Pero el Señor ha dicho que aquel que viene a Él, aquel que cree en Él, no tendrá más hambre y no tendrá más sed. Será saciado aquella necesidad, debilidad, aquel desierto espiritual en la vida del incrédulo. Pero el mensaje no ha terminado aquí. A pesar de la incredulidad de la multitud, Jesús confía, Jesús tiene una confianza enorme en la voluntad de su Padre. Y Él nos revela uno de los misterios más grandes de las Escrituras y que al mismo tiempo es una gran bendición para nuestras vidas. Usted probablemente se pregunta, ahora entonces, ¿cómo venceremos la incredulidad? Jesús tiene la respuesta para esto. Jesús sabe la respuesta que vence la incredulidad de esta multitud, que puede vencer la incredulidad de esta multitud. ¿Cómo iremos? ¿Cómo vamos a Cristo? Jesús nos responde y nos revela del verso 37 al verso 40. Nos da una enseñanza, un grupo de doctrinas que causarían que muchos de los que le seguían en un punto lo abandonarían, pero que muchos, aquellos que serían incrédulos, que eran incrédulos, posteriormente creerían.
El Señor dice, lo que debe ocurrir para que los hombres pecadores que están muertos y esclavizados en el pecado acudan a Él con fe verdadera. Lo primero dice el verso 37, que todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Entiéndase esto, no es una posibilidad, es una afirmación. De modo que todo aquel que venga a Jesús, primeramente debe ser dado del Padre al Hijo. Esto quiere decir que Dios, previamente al ejercicio de la fe, vence la incredulidad de los hombres con su poder soberano. Esto es lo que nosotros conocemos como el llamamiento eficaz, de la que habla 1 Corintios, capítulo 1, verso 23 y 24. También los versículos anteriores, verso 18, si no me equivoco, habla sobre esto y cito los versículos porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahora, ¿quiénes son nosotros? ¿Quiénes son nosotros? El verso 23 y 24 de 1 Corintios capítulo 1 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Esto también es conocido en teología como la regeneración, que es narrada en Juan capítulo 3. Aquella conversación entre Jesús y Nicodemo, cuando Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La Biblia es clara, para que el hombre pueda creer en Jesús, primero debe haber un cambio radical en su naturaleza. Y este cambio solo es dado por Dios, de modo que podemos concluir, como dice el primer capítulo del Evangelio de Juan, que hemos estudiado anteriormente, los versos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, tal como dice el capítulo 6, aquellos que le reciben, aquellos que creen en Él, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo es que estos hombres le recibieron? ¿Cómo es que aquellos que creen en su nombre y ahora son hijos de Dios, cómo lo hicieron? El verso 13 nos dice, los cuales no son regenerados o engendrados, perdón, de sangre ni de voluntad de carne, o sea, nosotros mismos, un esfuerzo humano, ni de voluntad de varón, dice el texto, sino que fuimos engendrados de Dios. Es una obra soberana, la única que nos puede hacer creer en el Hijo. Ahora el texto no termina allí. La Biblia, versículo 37, asegura que aquel que sea nacido de Dios, en otras palabras, vendrá a Cristo. Y luego dice, y el que a mí viene, Jesús dice, aquel que viene a mí, por ejemplo, el versículo 12 de primera de Juan dice que se le ha sido dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora aquí nos dice que Él no le echa fuera. Jesús nos dice algo sumamente glorioso. No solo que la incredulidad de los hombres será vencida, no solo que será vencida la incredulidad de los hombres por el poder de Dios, sino que ellos no perecerán jamás.
nunca menguarán en su ejercicio de la fe, porque dice el Señor que nunca los echará fuera de su presencia. Ahora imagínense, quiero que imaginen esta imagen en sus mentes. A un padre que adopta un hijo. Hermoso, ¿no? Es increíble. Es algo sumamente conmovedor ver esa experiencia de aquel niño que ha sido huérfano por muchos años, pero una familia lo adopta y lo recibe en su nuevo hogar. Y ese hijo adoptado que llega a su nuevo hogar, de repente incumple una norma de casa. Por ejemplo, jugó cuando se le dijo que no debía hacerlo, jugó en la sala y por su descuido y su desobediencia rompe una vasija de porcelana de su nueva casa. Ahora, ¿qué haría un padre? ¿Qué hace el padre de ese niño adoptado? ¿Lo echa de la casa? No, ¿verdad? Ahora, increíblemente, para algunos, ante la primera debilidad o desobediencia de un nuevo creyente, bajo el concepto doctrinal de ellos, ya es echado de la casa de Dios. ¿Qué clase de Dios es este? Nuestro Dios no es así. Ante el pecado de sus hijos hay corrección y castigo, pero también hay abundante gracia y misericordia sin igual. El verso 38 dice lo siguiente: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, ¿cuál es esa voluntad? ¿De qué voluntad se refiere Jesús aquí? El verso 39 y versículo 40 repite en dos ocasiones, es una repetición de importancia, de relevancia. Lo que te diré es sumamente importante. Dice, y esta es la voluntad del Padre. La pregunta lleva su respuesta inmediata en el verso 39. Que todo lo que me diere el Padre, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y el verso 40 vuelve a repetir esto. Y esta es la voluntad que me ha enviado, del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, muchos dirán, ok, David, si Dios no echa fuera a nadie de su presencia, Dios no lo hace. Realmente yo estoy de acuerdo contigo, David, de que Dios no echa a nadie fuera de su presencia, sino que los hombres huyen de ella aunque hayan creído antes. Eso es lo que creemos. Algunos dirán que es realmente el hombre quien huye en este caso, ¿no? Ahora, este argumento lo escucho muy frecuentemente. En otras palabras, Dios no los desecha, sino que son los hombres que acaban de creer en Él quienes desechan a Dios. Ahora eso tiene cierto sentido, no voy a decir que no, pero el verso 39 dice algo increíble. ¿Qué pasaría si uno de sus escogidos cae en un pecado grave? Peca. Y parece que escapa de la presencia de Dios. Su culpa parece llevarlo más lejos de la presencia de su Señor. Bueno, dice el Señor que todos aquellos que el Padre le ha dado, Él tiene el deber de no perder a ninguno. Así que si fuese posible, nótese mis palabras,
que algún elegido escapara de su presencia, si esto fuese posible, el Señor tendrá el deber de buscarlo y preservarlo. ¿Por qué? Se preguntará usted. Porque el Padre así lo ha determinado. Esta es la voluntad del Padre. No solo que Él no va a echar a nadie fuera de su presencia, sino de que Él va a hacer todo lo que es posible para no perder a ninguno. Y estoy seguro, mi querido hermano, que usted bajo ninguna circunstancia quiere insinuar que el Hijo no cumplió o ha cumplido o cumplirá con la voluntad del Padre. Estoy seguro de que usted cree, igual que yo, de que Jesús ha cumplido la voluntad del Padre y hasta el día de hoy lo ha hecho. Por último, el verso 40 y el verso 39 también presenta una última repetición. Y es que dice que Jesús resucitará a aquellos que Él preserva y también eh, busca y recibe en su presencia. Dice que lo resucitará en el día postrero. De modo que ellos perseverarán hasta el fin. Se repite porque es sumamente importante que entendamos esta doctrina. Serán resucitados en el día postrero. Esto es de mucha relevancia para nosotros. Esto no lo dice el Señor como una posibilidad, como si dijera, bueno, si los elegidos perseveran, entonces yo los voy a resucitar. Si no, no, pues ni modo. No perseveraron los elegidos y bueno, no los puedo resucitar. Esto no es lo que dice el Señor. Jesús asegura, el Señor certifica, garantiza en estas palabras que sus elegidos, su amado pueblo, será levantado de entre los muertos en el día postrero. En aquel glorioso día en el que el Señor vuelva y los que hayan muerto en Cristo se levanten nuevamente de sus tumbas y luego los que viven y están en Cristo sean levantados para unirnos en las nubes con nuestro amado Señor que desciende por segunda vez tal como Él nos prometió. Oh, mi amado hermano, oro para que puedas entender la gloriosa bendición de participar del pan de vida, que es Cristo, que brinda vitalidad eterna, una vida espiritual, no pasajera, no temporal, ni condicional, sino que es perpetua y es imperecedera. No se marchita, sino que nuestro amado Rey, profeta y sacerdote, sumo sacerdote, nos preserva para perseverar hasta el fin. Esta es la gran bendición de participar del pan de vida eterna, que seremos sostenidos, sustentados y provistos por toda la eternidad de vida abundante por nuestro Dios. En tu gran obra descansamos, oh Señor. Que el Señor les bendiga
inmensamente a cada uno de ustedes. Amén.